Hola a todos, estamos aquí presentando nuestro primer programa en el Camino de la Fe. Como comunidad de la Iglesia de San Mateo, queremos presentarles este programa para compartir con cada uno de ustedes lo que es nuestra fe, en qué creemos y está basada nuestra creencia, que es en Jesús mismo. En este día nos va a estar acompañando el Padre Tarcisio Carmona, uno de nuestros sacerdotes de aquí de la comunidad. Cabe resaltar que no va a ser él el único padre que va a estar con nosotros. Algunas veces va a estar el Padre Martín o el Padre Claudio, pero en esta ocasión, Padre Tarcisio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, con mucho gusto, gracias por la invitación. También en este programa de En el Camino de la Fe, vamos a procurar que siempre esté alguno de nuestros feligreses, alguna de las personas que participan de nuestra comunidad. En este día nos honra con su presencia Juan Carlos Poli Ramírez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sandra, por la invitación. Juan Carlos. Sí, Sandra, buenas tardes. Padre, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Ramírez. Pertenecemos a la Iglesia de San Mateo desde el 2015. Yo apoyo en el ministerio de monitorista de la misa de 10 de la mañana y también mi esposa y yo estamos a cargo del grupo matrimonial de los domingos. Muchas gracias por la invitación. De nada, Poli, ¿quieres agregar algo? Bueno, pues sí, como ya lo mencionó mi esposo, y aparte también tengo el privilegio de apoyar en el curso de catequesis aquí también, y pues gracias, muy agradecidos por la oportunidad. También eres lectora. También soy lectora. También. Y ya presentamos al Padre Tarcisio, pero no sé, Padre, ¿quieres decir algo? ¿Quieres Otra comentar? cosa, bueno, pues nada, que estoy en esta comunidad ya hace casi 10 años que participamos, que colaboramos en el equipo, y pues ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y de caminar juntos y pues siempre estar apoyando a esta comunidad que nos congregamos en la Catedral de San Mateo. Y yo no me presenté, mi nombre es Sandra, soy Sandra Alvarado, también colaboro aquí en la iglesia, en algunos de los ministerios estoy apoyándolos, y pues voy a estar con ustedes en este programa. Es nuestro primer programa y entonces pues estamos aprendiendo en el camino. Como bien lo dice el mismo programa, dice, es en el camino de la fe, también nosotros estamos en el camino de aprender, porque nunca se deja de aprender, todos los días estamos aprendiendo. En este día el tema que vamos a tratar, y más que nada porque se está acercando el día de San Mateo, queremos nosotros compartir con ustedes cuál es la identidad de nuestra iglesia, cuál es la misión que la Catedral de San Mateo tiene con cada uno de ustedes, pero principalmente partiendo de Dios. Voy a partir de leer la definición que tenemos de nuestra misión en nuestra página web comercial. Nos pueden visitar catedralsanmateo.org. Entonces, si ustedes pueden, ahí les dejamos después el link. Nos dice, nuestra misión es conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. El centro de nuestra vida espiritual es la Santa Misa, la Santa Eucaristía como la conocemos, donde llegamos a conocer a Cristo en la Sagrada Escritura, en los sacramentos, la oración y algo bien importante, en los hermanos. Nos educamos y discipulamos en la fe, el ministerio a los necesitados, el ofrecer atención social a todos y contribuir a la vida cultural y espiritual de nuestra comunidad. También algo importante es que la Catedral de San Mateo no es una comunidad católica romana, sino una comunidad católica, ecuménica e independiente. Esas son algunas de nuestras bases, de nuestra identidad, de lo que la Iglesia de San Mateo da para nuestra comunidad y para cada uno de ustedes, de los que quieran venirse y acercarse. Padre Tarcisio, Juan Carlos, Poli, ahora sí el micrófono está abierto para sus preguntas, si tienen algún comentario sobre qué significa cada una de estas partes de nuestra misión, de nuestra identidad. Pues sí, Sandra, como tú bien lo has dicho, estamos tratando de dar también a conocer, y yo sé que muchas personas a veces se preguntan por qué esta iglesia es diferente. Entonces, pues, en base al tema, pues Padre, yo quiero que usted nos ayude a entender un poquito qué implica el hecho de que esta iglesia sea independiente. Yo creo que antes que... El término independiente significa porque no pertenecemos a la Iglesia Católica Romana como tal. Pero antes que eso, quisiera que viéramos el término ecuménico, el espíritu ecuménico con el que nace esta iglesia.
El movimiento ecuménico, sabemos, es algo que es, sobre todo a partir del Vaticano II, es un movimiento que ha empezado a buscar el diálogo entre las distintas iglesias cristianas. Sabemos que la iglesia nace una, pero en la historia se dividió por distintos motivos y razones, a veces políticas, a veces religiosas, a veces doctrinales, geográficas, de muchas formas. Pero este esfuerzo de las iglesias ahora de buscar la unidad, pues es decir, ya lo define San Pablo a los Efesios, dice, hay un solo Dios, hay una sola fe, un solo Cristo nuestro Salvador, un solo Dios y Padre de todos, un solo bautismo. Dice, si todos creemos en el mismo, entonces, ¿por qué estar divididos? Sino que busquemos lo que nos une, y son esos elementos que nos unen. Entonces, somos independientes, podemos decir, administrativamente hablando, que tenemos nuestra propia administración, nuestros propios obispos, no dependemos del Vaticano o de la arquidiócesis en la que estamos, pero vivimos en ese espíritu ecuménico, viviendo, celebrando, enseñando de acuerdo a la doctrina católica. Y católico, pues sabemos que es más universal. Entonces, sí somos independientes administrativamente, pero en la unidad desde el punto de vista ecuménico. Es el ecumenismo. Ok, gracias. Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, padre. Volviendo a los principios del término independiente, ¿nos podría platicar, padre, cuáles son los orígenes de la iglesia de San Mateo, dónde está fundada? ¿Hay iglesias de San Mateo fuera de los Estados Unidos? No, solamente por ahora son en los Estados Unidos. Esta iglesia en realidad pues es un consejo de obispos podemos decir, de raíces más anglicanas y de otras ¿cómo decir? De otras iglesias que tienen la voluntad de encontrar esos puntos de encuentro como iglesias. Y específicamente aquí en el lugar donde estamos, pues se dio la necesidad de responder a una comunidad de fe católica. Y por eso, aunque en la definición que tenemos, incluso se puede ver desde la calle donde dice Cathedral of St. Matthew, Catedral de San Mateo, de acuerdo a la tradición anglo-católica, anglo-catholic, es decir, entre raíces anglicanas, pero buscando la unidad con la Iglesia Católica Romana. Y no solo con la Iglesia Católica Romana, sino el ecumenismo, y una de las definiciones también de la Iglesia es todo el que quiera vivir y celebrar la fe es bienvenido. Es bienvenido. Por supuesto, sabemos las tradiciones, la forma de celebrar los sacramentos, de orar, pueden cambiar. Siempre pues también pedimos respeto de unos y otros según la tradición, pero procurando siempre encontrar lo que nos une. Entonces, este Consejo de Obispos vieron la necesidad de entrar en este camino de ecumenismo, de diálogo, y esta es una obra, concretamente, Cathedral of St. Matthew, que busca pues ese diálogo, ese contacto con la tradición católica romana y con otras iglesias, grandes iglesias cristianas. Lo que nos distingue también pues es la identidad del sacerdote. En esta iglesia somos sacerdotes casados, tenemos familia, tenemos nuestros hijos, y también se acepta a la mujer en el sacerdocio como sacerdote, respetando pues la dignidad de hombre y mujer. Ese tal vez es el punto más, para algunos, más difícil de entender, pero para muchos otros como también el punto de integración, de aceptación, de diálogo, que nos ha abierto muchísimas puertas en el diálogo con otras comunidades y con personas concretas, pues también. Entonces, el origen está ahí de una iglesia, una voluntad de crear una iglesia ecuménica que busque integrar la tradición anglicana con la tradición católica y de ahí abrirnos a dialogar y a convivir, compartir la fe con otros cristianos, con otras iglesias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario pues sobre lo que el padre ha compartido? Me saltaba ahorita la cuestión, padre, de que teniendo la identidad como una iglesia ecuménica, en donde se albergan
diferentes tipos de iglesias cristianas. Hemos visto al paso de los años cómo gente de otras iglesias, de otras religiones vienen, se adaptan a nuestro catolicismo, pero vienen también con la duda de saber si los sacramentos que han tomado en su religión son sacramentos válidos para ustedes, nosotros como comunidad. Y a su vez, los que llegan a salir de aquí, no porque se vayan a otra iglesia, sino porque a veces son requeridos para llevar algún sacramento en una iglesia católica romana, se preguntan si los sacramentos que han tomado aquí son válidos dentro de la iglesia católica. Y mi duda es, en referencia a que usted mencionaba que nosotros nos adaptamos, nos envolvemos, tratamos de absorber las costumbres de diferentes iglesias, incluyendo la católica romana, pero entonces la católica romana no absorbe o no acepta de cierta forma lo que nosotros estamos haciendo. Claro que sí, porque la misma Iglesia Católica Romana tiene un movimiento, forma parte de este movimiento ecuménico. Cuando yo menciono el Concilio Vaticano II, pues es ahí donde brota ese deseo y esa necesidad de salir al encuentro de los demás, ¿no? Escuchamos el discurso del Papa Francisco, los encuentros internacionales que tiene con otros obispos, patriarcas, pastores, a quienes recibe, con quienes dialoga. Cada viaje a donde va no encuentra solo no solo con la Iglesia Católica Romana, encuentra comunidades a veces muy variadas. Entonces, el espíritu de encuentro es desde la Iglesia Católica Romana y de otras iglesias. Por supuesto, ya en lo concreto, a veces en la formación habemos personas, digo en general, quienes a lo mejor tenemos una postura un poco más conservadora o más cerrada, o desconocemos qué es el movimiento ecuménico o por qué tenemos que dialogar y nos cerramos a veces en posturas más apologéticas o más defensivas a decir esto sí, esto no, y cerramos círculos. Pero no, el espíritu de la misma iglesia, y escuchemos el discurso del Papa Francisco, leamos los documentos de la iglesia del Concilio Vaticano II, estamos hablando de 1965, o sea, ¿cuántos años han pasado? Tienen ese espíritu de ir al encuentro al encuentro del mundo moderno, dice, y al encuentro de lo que somos como cristianos. Entonces, en concreto me preguntabas también de los sacramentos. Bueno, la doctrina, la enseñanza, nosotros lo hacemos de acuerdo a la enseñanza católica romana. Respetamos eso, es decir, pues nuestra formación también crecimos en la Iglesia Católica Romana. Aprendimos, nos formamos ahí como sacerdotes y como equipo pastoral. La validez de un sacramento, por supuesto, hay varios elementos que se involucran. Uno es la doctrina, otro, por supuesto, la fe de la persona, la fe de la comunidad, y en general es bien aceptado, o sea, no hay rechazo. Sí hay comunidades que dicen que te tienes que bautizar otra vez o tienes que casarte, pero son a veces por desconocer la formación que tienen las personas, y a veces la persona misma no sabe ni lo que, no tuvo una formación completa. Procuramos brindarles lo más que podamos. Como en otras iglesias, lo mismo. Hay quienes reciben más, quienes menos, quienes viven su fe en conciencia y quienes no. Yo creo que algo que se nos está a lo mejor pasando, porque estamos hablando del catolicismo, y creo que es una pregunta muy válida que muchos tienen cuando se refieren, bueno, pero ¿es católica o no es católica? Porque a lo mejor católicos solo reconocemos a los católicos romanos, pero hay que ir al significado, si quieres hasta etimológico de la palabra católico, de ser católicos, el por qué nos llamamos una iglesia católica. Pues el término significa universal. Se ha querido, es como cuando usas la palabra, dices iglesias cristianas, iglesias católicas. Pues en realidad somos todos cristianos, todos los que creemos en Cristo. Y católicos, universales, tienes ese espíritu abierto a que Jesús no vino para unos pocos, sino para todos. Entonces la iglesia es universal, la iglesia es católica. Y así se definen los ortodoxos, los anglicanos, la iglesia católica romana. Y es un término que engloba mucho más allá. Por eso, si dijéramos solo la Iglesia Católica, pues entonces, ¿por qué tenemos que especificar Iglesia Católica Romana o Iglesia Católica Ortodoxa
Iglesia Católica, no sé, Armenia, pues sí habla de lugares geográficos específicos, de ritos, de tradiciones, a lo mejor de ciertos grupos, pero que finalmente estamos englobados por una misma fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Ese es el sentido de católico, que estamos todos compartiendo la misma fe. Pero digo, el problema es que a veces la reducimos a algo muy mío, o queremos apropiarnos, como el término cristiano, como el término, no sé, decimos que tú eres cristiano y yo, el cristiano eres tú como yo, porque creemos en el mismo Jesús, en el mismo Evangelio. Esto que el Padre está compartiendo a ustedes como feligreses, a ustedes como miembros de la comunidad, ¿qué les despierta? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué dudas? O a lo mejor dices, ya entendí algunas cosas que a lo mejor me dicen, no sé. Pues yo personalmente, ahorita lo que comentaba el padre es que traemos esas raíces, esas tradiciones de lo que nuestros padres siempre nos dijeron, no, eres católico, entonces automáticamente cuando tú escuchas la palabra católico es que eres católico romano. Pero el padre lo mismo ahorita lo dijo, podemos ser católicos ortodoxos, armenios, y yo he visto algunos programas de esos y tienen diferentes formas en sus ritos, pero no por eso dejan de ser católicos, como él bien lo dice, universales. Entonces quizá esto ayude a muchas personas a entender que cuando hablamos de la palabra católico no es solamente porque somos católicos romanos, que hay otras dependencias, se podría decir así, grupos, denominación. Y otra cosa también es la mujer aceptándola dentro de esto. O sea, sabemos que eso no se ve en la católica romana, como se denomina. Entonces, aquí, ¿por qué sí? Quizá la gente se dice, bueno, entonces, ¿por qué ahí sí? Bueno, tal vez pregunta, Poli. esa es buena pregunta. Tal vez ese sea el punto donde, ¿cómo decir? Nos acerca a la, digo no aceptación, sino la entender a muchas personas, pero también muchos como que, ¿cómo decir? Desconfían. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero es entrar en un tema que también daría para otro, el sacerdocio de la mujer, daría para otro programa, pero lo digo así rápido. Yo creo que más que nunca tenemos que reconocernos en la igualdad de dignidad humana y que pues no se puede cerrar el ministerio, decir tú solo por ser hombre sí puedes, tú solo por ser mujer ya no. Pues pienso que hasta humanamente no hay fundamento para eso. Pero es que Jesús nomás llama a hombres. Pues hasta donde sé también había un grupo bien importante de mujeres ahí con él, en una sociedad bien también, pues podemos decir, bien centrada en el hombre, en lo masculino, más que en la mujer, o sea, hablando de 2000 años de diferencia. Y sabemos que en el origen, en la historia de la iglesia, la participación de la mujer, los primeros apóstoles, siempre fue muy activa, las primeras comunidades cristianas, encontramos mujeres liderando comunidades, diaconisas, los primeros siglos de la iglesia. Entonces, sí llega un punto también en una sociedad muy machista, puede ser un término que se usaba, de siglos, pues donde se va haciendo a un lado. O sea, vemos, por ejemplo, el derecho al voto, el participar en ciertas actividades intelectuales, de deportes, culturales, y dices, bueno, y en cuestión de la fe, ¿qué nos hace? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué nos hace diferentes? ¿No? Entonces, no es algo nuevo, porque eso viene desde los orígenes. Y no es la única iglesia tampoco. Y no es la única iglesia, tal vez nosotros esto lo heredamos más de la iglesia anglicana, pero es algo en lo que también nosotros hemos tenido que aprender, que pues yo mismo, donde fui el seminario, la formación filosófica, teológica, pues no entraban los planes el abrirse. Siempre he tenido ese espíritu así más de abierto, pues a no cerrarme, a prepararse, buscar, pero ya cuando te toca en lo concreto, pues para mí yo no veo ningún, lo personal, hablo lo personal, no empobrece, al contrario, enriquece mucho la participación de la mujer. Y como sacerdote, o sea,
Me acuerdo la primera vez que vimos celebrarlo a Bishop. No, yo, al contrario, hay otros aspectos que enriquecen desde pues, la identidad, la personalidad de la mujer hacia uno como hombre, pues en el servicio, en el ministerio. Para mí se enriquece y para mí la dignidad es algo bien, bien importante, dignidad de unos y otros. Okay. Sí, quería comentar, cuando vienen los obispos, cuando es Beth oficiando la misa, realmente es, para mí, lo veo muy espiritual, me transmite, me hace sentir cierta angelicalidad, se ve tan pasión, esa pasión con la que da la misa. La verdad me encanta, lo disfruto mucho. Padre, yo le quería preguntar algo. Nuestra iglesia de San Mateo, bien es sabido que nosotros tenemos las mismas tradiciones católicas en cuanto a los sacramentos, la Eucaristía, la forma en que llevamos la Santa Misa, los ritos, las celebridades, las festividades, todo eso. Pero en nuestra comunidad pues hay 2 o 3 términos, como ya se han mencionado. Somos independientes, los padres son casados y aceptan a la mujer en el sacerdocio. Ya hablamos de 2 de ellas, pero en cuanto a que el hecho de los padres sean casados, yo en alguna ocasión le he preguntado, padre, ¿cómo nosotros podemos hacer entender a alguna persona que es una iglesia con padres casados, católica, que lo que hacemos aquí está bien como cualquier otra iglesia romana? Porque me han llegado a preguntar a mí, incluso gentes muy cercanas a mi familia o de mi misma familia, ¿con qué palabras textualmente podemos nosotros describir esa situación, padre? Bueno, yo creo que también hay que ir al origen. Es algo que también yo en lo personal o quienes formamos parte es algo que nos hemos abierto a esta posibilidad. Primero, en el origen Jesús llama a hombres casados a ser apóstoles. Pedro es el ejemplo, ¿no?, que ya hemos mencionado alguna vez. En el Evangelio aparece recibiéndola en su casa y Jesús curando a su suegra. Estaba enfermita el día que lo fue a visitar un sábado en la tarde. Y los demás apóstoles, y no todos, la mayoría estaban casados. Sí tuvieron que renunciar, pues, para dedicarse al ministerio o reorganizarse o hacer. Y durante los primeros siglos de la iglesia tampoco había ningún problema con que el presbítero, el obispo, fuera casado. O sea, en las cartas pastorales por ahí de San Pablo se habla que se ha casado una vez, que sus hijos sean respetuosos, como los criterios para elegir a un obispo. Entonces no era algo que causara conflicto. Eso, bueno, vino con la historia, vino con los concilios, sobre todo el concilio de Trento, muchos años después, por otras cuestiones, sí doctrinales, pero otras también prácticas. Y también una cierta tendencia espiritual a sublimar lo que se llama el mismo sacerdocio, el ministerio, como ponerse en otro nivel, espiritualizar, así como casi lo material, el cuerpo y el espíritu, y así como a sublimar demasiado la parte espiritual y olvidar esa parte humana. Entonces, para mí no estamos peleados con que el sacerdote se case o no, pero finalmente la fe no depende de eso, porque de quien hablamos es de Cristo, más bien la forma en que lo presentamos. No es ni más santo uno ni más santo el otro. Puede haber sacerdotes muy buenos, y los hay, que no están casados, que vienen en el celibato, y hay sacerdotes porque también han cometido cosas que, pues, ¿para qué mencionarlas? Y también como sacerdote casado, pues puede haber sacerdotes, o sea, muy buenos, pues, además eres padre de familia y de todo, pero también quien no. Entonces ahí depende mucho de la persona, de la formación, de la preparación. Y de la respuesta que des a tu llamado de sacerdocio, ¿no? Es finalmente también de cómo lo respondes. Desde mi punto de vista personal, es cierto, yo como sacerdote casado, a mí la experiencia de ser padre de familia, a mí me ha enriquecido. Es decir, espiritualmente y humanamente. Me ha puesto, ahora sí que los pies sobre la tierra, pero también con toda la espiritualidad, todo lo que tratamos de compartir.
pero sobre todo siento que ha humanizado mi servicio, mi ministerio. Y también llego uno a entender cosas que a lo mejor antes no entendía al 100%. Sí lo entiende uno, pero ya cuando lo vives en carne propia, la preocupación por un hijo, la preocupación por tu familia, la angustia de si se te enferma, si tienes, si no tienes, lo concreto que vives Las tú, familias. que vive cada familia. Hasta el hecho de estar al día, de sacar para la quincena, de que te Sí, ajuste para el problemas con la mes. esposa. Sí, también. Sí, o también. sea, Claro. La comunicación, porque no es idea, somos seres humanos finalmente, pero ahí aprende uno y uno crece, y entonces siento que hasta el discurso que viene al momento de una catequesis, de una orientación, de una homilía, pues lleva detrás también esa experiencia. Claro. O sea, y para mí eso es lo que ha enriquecido. Pero vamos a decir, hasta los orígenes no están peleados, y la historia pues ha ido, es una cuestión, no sé, decirla doctrinal, jurídica, si quiere uno, pero yo no vería ningún problema. Yo creo que muchas personas estarían igual. Hay quien lo entiende y hay quien no, pues lo digo, pero en mi experiencia es algo que enriquece. Y yo lo que podría agregar es una de las cosas que más podemos hacer para no llegar a discutir, pues, de que si es válido o no es válido, lo que sea, pues es nuestro testimonio a final de cuentas. O sea, porque si tú estás viviendo tu fe, estás siguiendo a Jesús, porque no estás siguiendo a ningún sacerdote, no estás siguiendo ni a nadie más que a Jesús, pues tu testimonio con los demás va a dar fruto, ¿no? Que van a decir, mira, pues, a lo mejor no están en la iglesia donde yo pertenezco, pero veo que son buenas personas, veo que siguen el evangelio, que hacen el bien, que tratamos, porque no es que seamos perfectos. Siento que es como la mejor respuesta que les podemos dar a todas esas personas. Porque si vamos a misa hasta que en presencia del mismo Dios, pero no hacemos las cosas que Él nos enseña, pues van a decir, no, pues yo no voy a ese lugar, ¿no? No, y a la que vayas, si no a lo la haces, que no vayas, sirve. ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante, quedarnos con el testimonio que podemos dar de personas en camino, de personas en proceso, pues de llegar a vivir y dar a conocer a Jesús. Entonces, no sé, es algo que a mí me llena y me da como mucha tranquilidad ese aspecto. Y hay otra de las cosas, padre, que, perdón, Poli y Juan, por meterme en las preguntas, pero es algo que desde su experiencia también. Somos compartidos. Algo que a mí también me llamaba la atención al principio y que después entendí el por qué San Mateo. O sea, yo decía, ¿por qué San Mateo? ¿Por qué no agarraron a San Pablo, que es muy ecuménico? ¿O por qué no agarraron a San Juan, que es muy espiritual? ¿O por qué no agarraron a otro santo? ¿Por qué San Mateo? Tiene algo que ver con nuestra identidad, con lo que somos, Yo les había hecho esa pregunta, a lo mejor es para los obispos que escogieron el nombre de San Mateo, pero pues conociendo un poquito así en breve quién fue San Mateo, apóstol, evangelista, yo creo que tiene mucho que ver con la identidad de esta iglesia, porque él era recaudador de impuestos, era un publicano, un pecador público. Trabajaba para el IRS. Trabajaba para el Imperio Romano, y Jesús lo ve en la mesa de los impuestos. Era un oficio muy rechazado, odiado por su pueblo, porque decían esto, se aprovechan, nos quitan lo nuestro, se enriquecen a nuestra... En fin, había muchas cosas que tal vez sí, no digo que todos, pero a lo mejor sí, y que Jesús se haya fijado en él y lo llama, y la respuesta de Mateo que sí, Señor, sí, te voy a seguir, pues yo creo que es una invitación en la que podemos identificarnos mucho, es decir, que Jesús nos llama sin importar quiénes somos, si queremos cambiar, creer y confiar en Él. Entonces, San Mateo se vuelve como un ejemplo de aquel que quiere cambiar, que quiere seguirlo, que quiere aprender y que es capaz de dejar tal vez una vida que tenía que no era la mejor por algo todavía mucho más grande. Entonces, es un ejemplo y tal vez muchos, no digo todos, pero nos identificamos con eso, ¿no? Cuando te sientes en un lugar acogido, que no te rechazan, que no te señalan, y ojalá que mantengamos ese espíritu siempre en recibir a las personas, porque a veces en las comunidades somos muy duros en decir, tú sí, tú no, y toca, y somos muy fijados en pocas palabras, pero más bien esa aceptación que experimentó Mateo, pues es una aceptación que puedan experimentar otras personas que quieren cambiar, no para
algo también Jesús siempre dice, vete y no vuelvas a pecar, siempre llamando a cambiar, no más a seguir igual. Entonces esa es la actitud y pienso en la espiritualidad nuestra de tener a San Mateo como ejemplo, como modelo, como patrón. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, yo no tengo. O como su experiencia también. Que más... nos compartan, porque ustedes los años, tal vez tienen más años que nosotros. Pero ¿cómo ha sido? No. ¿Qué es lo que ustedes, como parte de esta comunidad también, Pues eso era nosotros llegamos a esta comunidad, en realidad no sabíamos ni cómo era, ni qué era, ni sabíamos que era independiente, ecuménica, lo que sea, ¿verdad? Lo que hemos aprendido a través de los años, pero lo único que sí puedo decir es que cuando llegamos aquí teníamos un poco de temor, pero la verdad cuando sentimos esa bienvenida, ese cariño que nosotros sentimos por parte de los miembros de la comunidad, eso fue lo que nos hizo quedarnos aquí. Cuando aún supuestamente estábamos en la correcta, como pueden decir, no sé si decirlo de esta manera, yo no puedo pensar que ellos están correctos o que nosotros estamos correctos, porque yo pienso que a fin y al cabo, como usted lo ha mencionado, o sea, todos estamos en el camino de la fe siguiendo a Cristo. Y para a veces entender ciertos puntos de cada identidad, de cada religión, digámoslo así, pues tendremos que ir, como dice usted, mucho atrás. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo para ir atrás ni un poquito y simplemente somos a veces criticados, juzgados, pero al menos yo por mi parte y mi experiencia quiero decir que nosotros pues sí, la verdad hemos crecido mucho aquí, nuestra fe, estamos como más fuertes para enfrentar ciertas situaciones que a veces pienso y a veces yo creo que ni es tan importante defendernos, ¿verdad? Como dijo Jesús, yo te voy a defender, yo voy a poner las palabras en tu boca. Entonces, pues por esa parte yo me siento muy tranquila. A veces por ahí a mi esposo le llega un poquito, quizá porque él tiene más familia, o habla más con algunos miembros de su familia que probablemente por ahí le puedan estar preguntando. Es más peleonero. Pero no, yo me siento plena, muy identificada y qué bueno que a la mujer también ya era tiempo, o sea, ya sabemos que ya hace varios años que se está con esa lucha, pero yo sé también, padre, que ha habido muchos cambios y que ya hay muchas mujeres que están ejerciendo sacerdocio y pues qué bueno. Y en muchas comunidades, muchas iglesias abiertas. Sí. Entonces, ¿y a ti, Juan Carlos, cómo la iglesia de San Mateo ha influido en ti? ¿Ha cambiado algo? ¿O positivo, negativo? No lo sé. Para bien o para mal. No, definitivamente que sí, ha impactado mi vida de una manera muy positiva. Estaba yo meditando las palabras del Padre con lo de la iglesia de San Mateo, lo que significa el santo para nosotros. El apóstol, creo que a nosotros en algún momento de nuestras vidas siempre nos identificamos un poquito con cada apóstol. A veces incluso cometemos la cosa de compararnos con Jesús, a veces con algunas cosas de los errores que podíamos cometer, pero a veces dudamos como Santo Tomás, a veces negamos a Jesús cuando nos va bien mal como Pedro. Pero yo me identifico con San Mateo. Yo le he dicho a mi esposa, a mí me gusta que se llame San Mateo, porque me pasó ese cambio como cuando Jesús invitó a cambiar a Mateo, de ser un pecador, una persona ordinaria, sin oficio ni beneficio. Y llego yo a San Mateo y mi vida cambia, porque entonces el tiempo mal empleado de mi vida que ocupaba yo fuera de aquí, ahora trato de emplearlo en lo posible, lo que la iglesia me permite hacer aquí bien. Como dice mi esposa, sí me estaba acordando cuando llegamos por primera vez con el Padre Francisco. A nosotros se nos negaba participar en ministerios en la Iglesia Católica Romana y tristemente durante mucho tiempo se nos negó la comunión, la Eucaristía, y eso nos lastimaba como personas católicas. Llegamos a San Mateo sin saber que era una iglesia católica independiente, sin saber sus orígenes,
Después nos dimos cuenta de que los padres eran casados y nos gustó. Y nos abrieron las puertas para tomar nuestro sacramento, para permitirnos ser parte de la Eucaristía, tomar la Eucaristía, participar en ella y entonces poder dedicar nuestro tiempo a los ministerios que siempre anduvimos buscando nosotros participar y ayudar, porque yo personalmente no tengo otro lugar mejor a donde ir. Me siento a gusto aquí, me gusta ayudar y quisiera dar más de mi tiempo y de lo que pueda dar, pero pues a veces también tenemos obligaciones familiares, laborales, pero me siento muy a gusto. Muchas gracias por toda esa confianza que ustedes también nos han brindado y estamos muy contentos. Mi familia quiere a San Mateo. Ahora que mi hijo ya tiene su familia, traemos a mi nietecito cuantas veces podamos hacerlo por nuestra parte y toda nuestra familia es familia de San Mateo. Pero lo más importante, familia de San Mateo, familia que sigue a Jesús. Claro. Que eso es como lo que nos tiene que identificar. Yo pensé que iba a decir que era cobrador de impuestos. Con San Mateo. No me dice las taxas a las camisas. Padre, perdón que te interrumpí. También no estamos peleados ni a participar y celebrar nuestra fe en otra comunidad. O sea, también no es que solo aquí vamos a celebrar y vivir la misa. Por supuesto que la misa es la misa y nos ha tocado participar en otras comunidades, siempre digo de manera respetuosa, hasta donde se permite, pero ojalá que mantengamos ese espíritu de encuentro, de diálogo, no de defensivo o cerrado, sino de ir siempre a aprender en el camino de la fe, como dice este programa, que nos permite aprender siempre cosas nuevas, sin perder de vista en quién creemos, en dónde está centrada. Finalmente, una pregunta que hiciste de los sacramentos, pues no está puesta la fe, no está en el sacerdote que te bautiza o que te casa, está en Jesús, que es el fundamento de esos sacramentos. Entonces es lo que le da validez finalmente, de la fe que tú tienes en él y el vínculo y el testimonio que das. Hay una frase que yo desde que llegamos aquí, cuando nos invitaron a formar parte de la iglesia de San Mateo, que a mí me motivó a venirme, fue que decía, sin importar quiénes son o de dónde vienen, todos son bienvenidos a vivir su fe. Yo dije, wow, o sea, siempre y cuando nosotros queramos vivir nuestra fe, y la fe es en Dios, o sea, por eso digo, independientemente de las cosas, y que esté abierto para todo aquel que quiere, le entra. ¿Por qué? Porque es ese espíritu que el mismo Jesús vino a enseñarnos, que no vino por unos, vino por todos, no vino por los más santos, vino para todo aquel que quiera seguir su palabra. Entonces, para mí, ahora sí, cerrando aquí el cómo me identifico con la iglesia de San Mateo, es eso. O sea, que es una iglesia que le abre las puertas a todas las personas que quieran vivir de Jesús, para Jesús y con Jesús. Y que con eso vamos creando comunidades sólidas y comunidades que se ayudan unas a otras cuando se necesita. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo punto de llegada, que es Jesús mismo y es pues, la vida eterna en la que todos anhelamos. Claro que sí. Hay una frase también que aquí he visto mucho que es conocer, amar y servir a Jesús. Entonces, yo creo que todas las personas estamos invitadas a esto y buscar de alguna manera cuáles son las cosas que nos unen, que nos pueden unir y no lo que nos puede separar, porque pues a veces uno puede entrar en tantas discusiones, esto es así como la política, pero no queremos llegar, creo yo que a eso no estamos invitando al público, no, ese no es el punto. No. El punto es ver qué nos une y pues al menos yo digo, quiero conocer, amar y servir a Jesús y por eso estamos aquí. Y si tú quieres amar, conocer y vivir a Jesús, bienvenido, aquí están las puertas abiertas para todos. Para todos. No sé, ¿algo quieres decir para ir terminando, Padre? No, pues hay varios temas que se tocaron que a lo mejor darían pie para otros programas, pero en general, pues hablar de la identidad hablamos un poquito general de todo, pero yo creo que la experiencia, pues finalmente la hace cada quien cuando te acercas, cuando conoces, no por lo que otros te dicen, sino pues
acércate a la comunidad, conócela. Siempre, cuando alguien viene nuevo y pide un servicio, digo, es la primera vez que vienes, siga viniendo y conozca, ya usted tome la decisión, no es, vaya donde usted se sienta, es decir, donde de verdad se comprometa a vivir la fe, no estamos peleando ni con nadie, ni mucho menos, sino invitando a ser responsables como bautizados, como creyentes, y a identificarnos y a colaborar desde donde estamos, a donde pertenecemos. Pero siempre ser respetuosos unos con otros, eso es fundamental. Es fundamental. Ok, ¿alguna otra cosa que quieran compartir ya para ir cerrando, Juan Carlos, Poli? Pues no, ya creo que quedó claro los puntos que se querían tratar hoy y pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y ojalá que no sea la última vez que nos inviten a participar en un panel. Seguramente que no. No va a ser la primera ni la última vez. Entonces, pues vamos cerrando este día. Les agradecemos a Juan, a Poli, Padre Tarcisio, por estar aquí en este programa en el camino de la fe. Y pues como creyentes, pues vamos en este camino para buscar a Jesús, para buscar al verdadero Dios que nos ama, que nos une. Y pues les agradecemos que nos hayan escuchado estos momentos. Y les pedimos pues que le den like, que nos sigan y que pues pasen la voz, ¿no? Y como bien lo decía ya Poli, no se trata de pelear, se trata de que estamos mostrando quiénes somos, qué hacemos y a quién servimos, que es el mismo Dios. Muchas gracias. Y pues estamos en el camino de la fe. Gracias. Gracias. Sandra. Buenas tardes.